Muy buenas a todos. Vamos a seguir viendo ahora un poco los siguientes problemas de los siguientes días de Advent of Code. Hoy vamos a seguir viendo el problema 3 del día 3. Así que bueno, arranquemos con esto. Lo que nos pide acá en este problema es a partir de una lista de estos integers, perdón, de estos números binarios, lo que nos pide es hacer una especie de reducción. ¿Vieron la operación esa que usamos en los anteriores problemas? Y si no, bueno, sería la función reduce de JavaScript, pero sería algo un poco más a nivel conceptual. Sería una operación de reducción, pero en columnas, ¿ok? O sea, lo que nos está pidiendo es que por cada una de las columnas de esta lista de números binarios, lo que nos tenemos que quedar por cada una de esas columnas es, por un lado, digamos, en una de las partes del problema nos pide quedarnos con todos los números que sean el más común en esa columna. O sea, 1 o 0, básicamente, que sea el más común, el más repetido en esa columna. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, si vemos esta línea de instrucciones, lo que nos dice acá es el 0 estaría una vez, 4 veces el 1, 2 veces más el 0, 3 veces más el 1. Claramente acá el 1 es el más común, por lo tanto nos quedamos con un número en el cual la primera posición sea el 1. ¿Okay? Un número binario en el cual la primera posición sea el 1. Y así sucesivamente con todas las columnas. Finalmente lo que nos quedaría sería un número binario de 5 dígitos, que cada uno correspondería con el número más común, más repetido en la columna respectiva digamos, la columna respectiva. Eso sería lo que en el ejercicio le llaman el gamma rate, que es lo que está acá. Y el epsilon rate, por el contrario, sería lo mismo, solamente que en vez de buscar el valor más común, digamos el 1 o el 0, que sea el más común en esa columna, vamos a buscar el que es el menos común. Y eso simplemente se puede calcular como el negativo del gamma rate, ¿no? Porque si digamos el 1 es el más común en una columna, entonces claramente el menos común va a ser el 0, perdón. Por lo tanto, si tenemos como gamma rate el 1,01, el epsilon rate va a ser 0,10. ¿Ok? Y lo que nos pide a partir de eso es convertir esos números binarios a decimales y multiplicarlos entre sí y devolver eso como digamos, como la respuesta. Eso es lo que le llama el poder de consumo del submarino. Entonces vamos a ver un poquito la solución que yo planteé. Acá como pueden ver, esto sería bueno, exercise 1, sería la parte 1 del ejercicio. Y acá lo que estoy haciendo es crear un nuevo array digamos, el largo de cada una de las filas digamos, del array. O sea, por ejemplo, si en este caso en particular que habíamos visto recién, cada una de las filas tiene 5 de largo. En ese caso lo que voy a hacer es crear un array de 5 ceros. ¿Ok? Entonces acá voy a hacer 0, 0, 0, 0, 0. Esto obviamente está sucediendo por detrás, pero bueno, lo dejo así para que puedan tener más o menos una idea de lo que está sucediendo. Y dentro de esta parte del código lo que estoy haciendo es un for loop que pasa por cada uno de estos valores. El primer for pasa por cada uno de estos valores y el segundo for lo que va haciendo es pasar por cada uno de estos. ¿Ok? Digamos, al interior del string que corresponde a cada uno de los números binarios. Y lo que hago es fijarme si ese número es un 1 o no. Y en el caso de que sea un 1, sumarlo a la posición correspondiente en el array contador que creé antes. ¿Ok? O sea, lo que voy a hacer es contar cuántos unos hay para cada columna. ¿Ok? Teniendo ese valor, suponiendo por ejemplo que después de hacer toda esta operación obtengo un array que tiene por ejemplo 126, 53, 101, 80 y no sé, 150, lo que voy a hacer acá es una operación digamos, este map. Lo que va a hacer este map es fijarse si cada uno de esos valores es mayor al largo, a la mitad del largo de la array general. ¿Ok? ¿Por qué hago esto? Porque, a ver, supongamos que el array tiene 100 de largo, ¿no? O mejor, que tiene 200 de largo, ¿no? Supongamos que tiene 200 de largo. Me voy a fijar en cada uno de estos elementos si este número, esta cantidad de unos que tiene esa columna, es mayor a la mitad o no de la cantidad de elementos. Porque, digamos, si tiene, por ejemplo, 100 unos y 100 ceros,
Bueno, claramente ninguno es más común ni ninguno es menos común, simplemente son lo mismo. Pero por ejemplo, en este caso, si el 126, como el 126 es mayor a 100, entonces claramente es más común que el 0. Digamos, el 1 es más común que el 0. Y por lo tanto, acá esto sería reemplazado por un 1. En el caso del 53, el 0 es el más común, porque no hay tantos unos, no hay más unos que la mitad del largo del array. Entonces, en ese caso esto sería 0, en este caso esto sería 1, en este caso esto sería 0, y en este caso esto sería 1. Eso es lo que hace este map, ¿ok? El map de acá abajo. Por lo tanto, gamma va a ser eso. Y epsilon lo que va a ser el negativo de gamma. Y eso simplemente lo logré sumándole 1 a cada uno de esos elementos y a eso aplicándoles el módulo 2. ¿Ok? O sea, básicamente es como si es 1, 0 y si es 0, 1. Eso sería básicamente todo. Por lo tanto, esto pasaría a ser 0, este 1, este 0, este 1 y este 0. Y después en esta parte lo único que hago es convertir el número binario a decimal y multiplicarlos entre sí. Y de esa manera, digamos, ahí ya obtengo la solución. Entonces, ya ahora eliminando todos estos comentarios, podría haber dejado igual tranquilamente, pero me parece que queda un poco más limpio así. Lo que voy a hacer acá, bueno, este es el arbolito de Navidad que creé para esta serie de videos. Lo que voy a hacer acá es ejecutar esto, lo que nos da este resultado, que es 27, etcétera, etcétera. Y si nos fijamos acá, es lo que había respondido en ese momento. Bien, esa es la primera parte del problema. Y la segunda parte del problema es un poquito más compleja y es bastante larga la descripción, es muy larga la descripción, pero la voy a resumir un poco y si no, los invito a que lo busquen el problema, si bien no van a tener acceso al problema, sino hicieron primero los otros problemas. Seguramente en internet tiene que estar en una parte digamos, el texto. Lo que voy a hacer yo va a ser como resumirlo un poco para que tengan una idea general de cuál era el problema. Entonces, viendo un poco acá, al menos el comienzo de la descripción, lo que nos pide es determinar el rating del generador de oxígeno y el rating del scrubber de dióxido de carbono. No sé lo que es scrubber, la verdad. Y lo que nos pide es determinar la multiplicación entre esos dos números. ¿Okay? Entonces, ¿qué es cada uno de esos? Bueno, cada uno de esos números se obtienen de la siguiente manera. Y de hecho para eso voy a ir al código porque me parece que es bastante claro. Lo que estoy haciendo acá para el Oxygen Generator, para descubrir el Oxygen Generator, es crear una copia del array y inicializar un contador i en 0. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es un while loop que mientras el Oxygen Generator, su largo, sea mayor a 1, esta función se va a ejecutar. ¿Ok? Ya por esta condición del while se darán cuenta de que lo que yo quiero hacer es llegar a que el Oxygen Generator Array, su largo sea 1. Digamos, que básicamente quede solamente un elemento. Y es exactamente lo que quiero hacer. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, ahora les voy a explicar. Lo que estoy acá determinando es el elemento más común para la columna I. ¿Sí? Para la columna, en este caso 0, para la primera columna. Y lo que voy a hacer con eso es básicamente, bueno, eso me va a dar, me va a dar el resultado de si es 1 o 0 ese valor más común. Y lo que voy a hacer con eso es filtrar todos los elementos, o sea, voy a quedarme con todos los elementos que comparten esa cifra más común, 1 o 0. Voy a quedarme con todos esos elementos y voy a, digamos, reasignar el Oxygen Generator Array a un nuevo array que va a contener solamente esos elementos, los que tienen el número más común en el primer lugar. Y después lo que hago es hacer i++, le sumo 1 ahí, y voy a hacer exactamente lo mismo, o sea, el while se va a volver a ejecutar, pero para la segunda columna. ¿Ok? Se va a fijar en la segunda columna cuál es el elemento más común. Y así sucesivamente hasta que quede solamente un elemento. ¿Bien? Y el co2 scrubber es básicamente lo mismo. O sea, creo un array nuevo partiendo de data. Esta parte es importante, no usar el mismo data porque si no, digamos, se va a modificar y cuando llego a esta segunda parte, digamos, voy a estar con un array de un solo elemento.
Inicializo un J, al igual que la I, al igual que la I del Oxygen Generator Array. Y es lo mismo, solamente que es el least common. ¿Ok? O sea, lo que voy a buscar es el valor 1 o 0 menos común, menos repetido en toda la columna. Y quedarme con todos los elementos que comparten ese, digamos, ese primer valor. Bueno, en este caso el primer valor, después va a ser digamos, las subsiguientes columnas, ¿no? Pero en este primer caso se inicializa por la primera columna. Bien, y hecho esto, después de pasar por esos dos whiles y quedarte solamente con un elemento en cada uno de ellos, lo que se hace es tomar ese primer elemento, parsearlo como un integer y convertirlo de binario a decimal y multiplicarlos entre sí. Y si ejecuto esto, bueno, igual de todas maneras ya lo ejecuté antes, y ahí está el resultado, 66, etcétera, etcétera. Y si vamos para acá abajo, vamos a ver que el resultado es precisamente 66, 77, 951. Así que esto sería el tercer día de Advent of Code. Está un poquito más difícil, no tanto. Ya el cuarto día, que ya lo hice, es bastante más complicado, es bastante más largo. Pero bueno, por ahora no hay nada tan loco, no hay algoritmos, digamos, o no implica usar estructuras de datos muy complejas. Por ahora es todo bastante, digamos, la complejidad va más por la cantidad de partes que tienen los problemas y por la interpretación que por específicamente la complejidad de usar algoritmos o estructuras de datos que sean muy complejas. Así que bueno, los veo en la próxima con el día número 4 de Advent of Code. Hasta la próxima.